Músculos del hombro. Tenemos al músculo deltoides, que su inserción proximal es en el tercio lateral de la clavícula, acromión y espina de la escápula. Su inserción distal va a ser en la tuberosidad deltoidea del húmero. Va a estar inervado por el nervio axilar, C5 y C6. Su acción es la porción clavicular, o sea, la anterior, flexiona y rota el brazo medialmente. La porción acromial media abduce el brazo. La porción espinal posterior extiende y rota el brazo lateralmente. Tenemos al supraespinoso. El músculo supraespinoso, su inserción proximal es la fosa supraespinosa de la escápula. Su inserción distal en la carilla superior del tubérculo mayor del húmero. Va a estar inervado por el nervio supraescapular. Su acción es inicia la abducción del brazo y ayuda al deltoides en esta, y actúa con los músculos del manguito de los rotadores. Músculo infraespinoso. Su inserción proximal es en la fosa infraespinosa de la escápula. Se va a insertar en la carilla media del tubérculo mayor del húmero. Va a estar inervada por el nervio supraescapular y su acción es rota lateralmente el brazo. Luego tenemos al músculo redondo menor. Se va a insertar en la porción media. El redondo menor se va a insertar en la porción media del borde lateral de la escápula. Su inserción distal en la carilla inferior del tubérculo mayor del húmero. Su inervación es por el nervio axilar y su acción es rota lateralmente el brazo y actúa con los músculos del manguito de los rotadores. Redondo mayor. El músculo redondo mayor, su inserción proximal es en la cara posterior del ángulo inferior de la escápula. Su inserción distal, labio medial del surco intertubercular del húmero. Va a estar inervado por el nervio subescapular inferior y su acción es abduce y rota el brazo medialmente. El subescapular, su inserción proximal es en la fosa subescapular de la mayor parte de la cara anterior de la escápula. Su inserción distal es en el tubérculo menor del húmero y va a estar inervado por los nervios subescapulares superior e inferior y su acción es rota medialmente el brazo. Músculo del brazo. Tenemos al músculo bíceps braquial. Su cabeza corta, su inserción proximal va a ser en la punta del proceso coracoides de la escápula. Su cabeza larga se va a insertar en el tubérculo supraglenoideo de la escápula. La inserción distal de ambas va a ser en la tuberosidad del radio y fascia del antebrazo por medio de la aponeurosis bicipital. Va a estar inervado por el nervio musculocutáneo. Su acción es supina el antebrazo y cuando está supinado flexiona el antebrazo. También tenemos al músculo coracobraquial. Su inserción proximal es en la punta del proceso coracoides de la escápula. Su inserción distal es en el tercio medio de la cara medial del húmero. Va a estar inervado también por el nervio musculocutáneo. Su acción es ayuda a la flexión y aduce el brazo. También tenemos al músculo braquial. Su inserción proximal es en la mitad distal de la cara anterior del húmero. Inserción distal va a ser en el proceso coronoides y tuberosidad de la ulna. Va a estar inervado por el nervio musculocutáneo y el nervio radial. Su acción es flexiona el antebrazo en todas las posiciones. También tenemos al músculo tríceps braquial. La cabeza larga, la cabeza lateral. Su inserción proximal es en el tubérculo intraglenoideo de la escápula. Su cabeza media se va a insertar
en la cara posterior del húmero, inferior al surco del nervio radial. Su cabeza larga, su inserción proximal va a ser en el tubérculo infraclenoideo de la escápula. Su inserción distal va a ser en el extremo proximal del olecranon de la ulna y fascia del antebrazo. Va a estar inervado por el nervio radial y su acción es un extensor del antebrazo. También tenemos al músculo acóneo. Su inserción proximal va a ser en el epicóndilo lateral del húmero. Su inserción distal en la cara lateral del olecranon y parte superior de la cara posterior de la ulna. Va a estar inervado por el nervio radial. Su acción ayuda al tríceps braquial en la extensión del antebrazo. Músculos del compartimento anterior del antebrazo. Tenemos al músculo pronador redondo. Se va a insertar en el proceso coronoides. Su inserción distal va a ser en el centro de la convexidad de la cara lateral del radio. Va a estar inervado por el nervio mediano. Su acción es prona y flexiona el antebrazo. También tenemos al músculo flexor radial del carpo. Es este. El flexor radial del carpo, su inserción proximal va a ser en el epicóndilo medial del húmero. Su inserción distal va a ser en la base del segundo metacarpiano. Va a estar inervado por el nervio mediano y su acción flexiona y abduce la mano. Tenemos al músculo palmar largo. Su inserción proximal va a ser en el epicóndilo medial del húmero. Su inserción distal va a ser en la mitad distal del retináculo flexor y vértice de la aponeurosis palmar. Su inervación va a estar dada por el nervio mediano. Su acción es flexiona la mano y tensa la aponeurosis palmar. También tenemos al músculo flexor ulnar del carpo. Es este. Su inserción proximal va a ser en el olecranon y borde posterior de la ulna. Su inserción distal va a ser en el hueso pisiforme y en el gancho del ganchoso quinto metacarpiano. Su inervación va a estar dada por el nervio ulnar y su acción es flexiona y aduce la mano. Músculo flexor superficial de los dedos. La cabeza húmer-culnar. Su inserción proximal va a ser en el epicóndilo medial del húmero. La cabeza radial su inserción proximal es en la mitad superior del borde anterior. Su inserción distal va a ser en los cuerpos de las falanges medias de los 4 dedos mediales. Van a estar inervados por el nervio mediano. Su acción es flexiona las articulaciones interfalángicas proximales de los 4 dedos mediales. También tenemos al músculo flexor profundo de los dedos. La parte medial y la parte lateral, su inserción proximal es en los 3/4 proximales de las caras medial y anterior de la ulna y membrana interósea. De la parte medial, su inserción distal va a ser en las bases de las falanges distales de los dedos 4 y 5. De la parte lateral, en las bases de las falanges distales de los dedos 2 y 3. La parte medial va a estar inervada por el nervio ulnar. Su acción es flexiona las falanges distales de los dedos 4 y 5 en las articulaciones interfalángicas distales. De la parte lateral va a estar inervada por el nervio interóseo anterior del nervio mediano. Su acción es flexiona las falanges distales de los dedos 2 y 3 en las articulaciones interfalángicas distales. Tenemos también al músculo flexor largo del pulgar. El músculo flexor largo del pulgar, su inserción proximal va a ser en la
Su inserción proximal va a ser en la cara anterior del radio y membrana interósea adyacente. Su inserción distal va a ser en las bases de las falanges distales de los dedos 2 y 3. Va a estar inervado por el nervio interóseo anterior del nervio mediano. Su acción es flexiona las falanges del primer dedo del pulgar. También tenemos al músculo pronador cuadrado. Su inserción proximal va a ser en el cuarto distal de la cara anterior de la ulna. Su inserción distal va a ser en el cuarto distal de la cara anterior del radio. Va a estar inervado por el nervio interóseo anterior del nervio mediano. Su acción es prona el antebrazo. Músculos intrínsecos de la mano. Tenemos al músculo oponente del pulgar. Su inserción proximal es en el retináculo de los músculos flexores y tubérculos del escafoides y del trapecio. Su inserción distal es en el lado lateral del primer metacarpiano. Va a estar inervado por el ramo recurrente del nervio mediano. Su acción es para oponer el pulgar, tira del primer metacarpiano medialmente hacia el centro de la palma y lo rota medialmente. Otro músculo tenemos al aductor corto del pulgar. Al aductor corto del pulgar, su inserción proximal va a ser en el retináculo de los músculos flexores y tubérculos del escafoides y del trapecio. Su inserción distal va a ser en el lado lateral de la base de la falange proximal del pulgar. Va a estar inervado por el ramo recurrente del nervio mediano. Su acción es aduce el pulgar, ayuda a su oposición. Otro músculo es el flexor corto del pulgar. Flexor corto del pulgar. Su inserción proximal va a ser en el retináculo de los músculos flexores y tubérculos del escafoides y del trapecio. Su inserción distal, al igual que la anterior, en el lado lateral de la base de la falange proximal del pulgar. Va a estar inervado igual por el ramo recurrente del ramo mediano. Su acción va a ser flexionar el pulgar. También tenemos al músculo aductor del pulgar. Lo tenemos aquí. El aductor largo del pulgar. Su cabeza oblicua va a estar y su inserción proximal va a ser en la base del segundo y tercer metacarpiano grande y huesos adyacentes del carpo. La cabeza transversa en la cara anterior del cuerpo del tercer metacarpiano. Inserción distal de ambos va a ser en el lado medial de la base de la falange proximal del pulgar. Va a estar inervado por el ramo profundo del nervio ulnar. Su acción va a ser abduce el pulgar hacia el borde lateral de la palma. También tenemos al aductor del dedo meñique. Su inserción proximal va a ser en el hueso pisiforme. Su inserción distal en el lado medial de la base de la falange proximal del quinto dedo. Va a estar inervado por el ramo profundo del nervio ulnar. Su acción es aduce el quinto dedo, contribuye a la flexión de su falange proximal. También tenemos al flexor corto del dedo meñique, este de aquí. Su inserción proximal va a ser en el gancho del ganchoso, del hueso ganchoso y retináculo de los músculos flexores.
Su inserción distal va a ser en el dedo medial de la base de la falange proximal del quinto dedo. Va a estar inervado por el ramo profundo del nervio ulnar. Su acción es flexiona la falange proximal del quinto dedo. También tenemos al oponente del dedo meñique. Este de aquí, su inserción proximal va a ser en el gancho del ganchoso y retináculo de los músculos flexores. Su inserción distal en el borde medial del quinto metacarpiano. También va a estar inervado por el ramo profundo del nervio ulnar y su acción es tira del quinto metacarpiano anteriormente y lo rota. También tenemos a los lubricales, lubrical 1 y lubrical 2. Su inserción proximal es en los dos tendones laterales del flexor profundo de los dedos. Inserción distal en los lados laterales de las extremidades extensoras de los dedos 2 a 5. Va a estar inervado por el nervio mediano. Su acción flexionan las articulaciones metacarpofalángicas. Extienden las interfalángicas de los dedos 2 y 5. Tenemos también al interóseo dorsal. Su inserción proximal va a ser en los lados adyacentes de los metacarpianos. Inserción distal base de las falanges proximales. Va a estar inervado por el ramo profundo del nervio ulnar y su acción es abducen los dedos 2 y 4 de la línea axial.